Evaluación del primer parcial. Autor, quien les habla, Ramírez Negrete Ramiro Ulises, Instituto Tecnológico Universitario Rumiñahui. Materia, electricidad. Paralelo, GMEEH1PD. Tutor, ingeniero Jacome Sagñay Fernando. En la evaluación del primer parcial se espera que el autor demuestre que puede calcular resistencia total, intensidad total, voltaje total, intensidad en cada resistencia y voltaje en cada resistencia en circuito mixto, esperando que pueda sacar conclusiones propias. Los autores demostrarán que pueden simular circuitos presentados por el tutor y que el resultado sea acorde a lo calculado en los circuitos que se requieran. Para la simulación se va a elegir el software Circuit Wizard. Evaluación del primer parcial. En esta evaluación se va a proceder a simular los circuitos 1, circuitos 2, circuitos 3 y circuitos 4 que fueron dados por el tutor. Los autores han elegido el software Circuit Wizard debido a que es un software que permite realizar proyectos de circuitos electrónicos en todas sus etapas, que son diseño del circuito electrónico, construcción del prototipo físico real en protoboard, diseño del circuito impreso, construcción del prototipo real en PCB y pruebas de funcionamiento. Para la finalización de un proyecto eléctrico se pueden encontrar una variedad de errores, desde humano hasta la falla de una pieza defectuosa. Saber encontrar y arreglar esto puede llevar grandes costos, desde tiempo hasta monetario. Por eso el uso de software Circuit Wizard es tan necesario, sobre todo en la primera etapa, añadiendo otra etapa a un proyecto electrónico, como un circuito electrónico, quedando de la siguiente manera: diseño de circuito electrónico, simulación de circuito, diseño de circuito impreso, simulación de PCB, construcción de PCB y prueba de funcionamiento. Como se puede observar, la simulación del circuito es la etapa añadida. Este software da la facilidad de poder simular debido a su sistema amigable al usuario, dando la posibilidad de crear un sinfín de proyectos electrónicos. Dado esto, ahora pasaremos a simular los circuitos. Ahora vamos a simular el circuito número 1. Primeramente poniendo la fuente de voltaje y las resistencias. Teniendo armado el circuito, primeramente vamos a medir la resistencia total. Colocando los valores de la resistencia, procedemos en este momento a medir la resistencia total, siendo la resistencia total 718.96 ohmios. Ahora procederemos a medir los voltajes, teniendo en cuenta que para medir el voltaje se debe medir en paralelo. Entonces vemos que con un voltaje de 5 voltios podemos ver el voltaje
en serie se divide y en paralelo se mantiene. Pasaré a medir la intensidad, sabiendo que para medir la intensidad con un amperímetro se requiere medir en serie. Tenemos que, al contrario del voltaje, la intensidad en serie se divide y en paralelo se mantiene. Por ejemplo, intensidad en R2 e intensidad en R3, ambas son 3.47 microamperios, porque en paralelo la intensidad es la misma. Sin embargo, en R1 es 6.92 microamperios. Al ser que están en serie, dando por concluida la simulación del circuito número 1. En esta tabla resumida podemos observar el voltaje y la intensidad en cada una de las resistencias. En estos cálculos podemos observar que la resistencia total es 718.96 ohmios, mientras que la intensidad total es 6.95 miliamperios. En esta tabla podemos ver la comparativa de los resultados simulados y calculados de la resistencia total y la intensidad total. Bueno, voy a continuar con la simulación del circuito número 2, usando el software CircuitWizard. Primero procederé a colocar la fuente seguido de la resistencia. Ahora procederé a colocar los valores de cada resistencia y del voltaje. Ahora que ya están las resistencias colocadas en su lugar y los valores están colocados, pasaré a medir el voltaje. Todo este voltaje lo conectamos y ahora sí procedemos a simular. Como se puede ver, el voltaje total va a ser siempre el de la fuente, siendo este caso el voltaje de 20 voltios. Ahora, como nos indica, el voltaje se divide en serie, es decir, que cuando una resistencia está conectada directamente con la otra, en serie el voltaje se divide, teniendo así el caso. En la resistencia 1, 9.96 y la resistencia equivalente de la resistencia 3, la resistencia 2, la resistencia 4 y la resistencia 5, un voltaje, como podemos apreciar, de 10.04. Sumada a las dos siempre va a dar el voltaje total. Ahora procederé a colocar el amperímetro para medir la intensidad. Ahora tenemos que la intensidad total es 498.11 miliamperios. Sabemos que la intensidad en serie, muy al contrario al voltaje, en serie se divide y en paralelo permanece igual. Concluyo la simulación del ejercicio número 2. En esta tabla se puede ver con más detalle el valor del voltaje y de la intensidad en cada resistencia. Con los cálculos podemos notar que la resistencia total es 40.14 ohmios y la intensidad total es 498.25 miliamperios. En esta tabla podemos observar los resultados de la resistencia total y la intensidad total simulada y calculada. Voy a proceder con simular el circuito número 3.
Primero, como en los otros circuitos, colocamos un voltaje, seguido por las resistencias. Teniendo ya el circuito simulado, vamos a proceder a medir primero la resistencia. Recordar que para medir resistencia en este software se requiere desconectarlo de la fuente. Siendo 10 kiloohmios la resistencia total del circuito. Teniendo que 10 kiloohmios es la resistencia, vamos a proceder a medir los voltajes. Sabemos que el voltaje en paralelo es el mismo y que en serie se divide. Como podemos observar, este es un circuito delta o en triángulo. Para hacer un mejor cálculo de todos sus voltajes en cada resistencia, primeramente se debe pasar a estrella o circuito en Y. Ahora que tenemos simulado el voltaje, pasaremos a simular la medida de la intensidad en el circuito número 4. Podemos ver que la intensidad total es 1.20 microamperios, mientras que la intensidad en el resto de resistencia la podemos observar en la simulación. Pero al calcular esta, hay que tener en cuenta una cosa, que como el circuito está en delta, no se puede calcular directamente de esta manera. Hay que pasarlo primero a estrella y después calcular la intensidad en cada una de las resistencias. Con esta parte simulada se concluye. En la siguiente tabla se puede observar con más detenimiento el valor de la resistencia con su respectivo voltaje e intensidad del circuito número 3. Voy a iniciar con la simulación del circuito número 4, usando el software Circuit Wizard. Comenzaré con voltaje y luego con las resistencias. Como podemos observar, la resistencia equivalente de todo el circuito es 9.48 kiloohmios. Teniendo el circuito simulado, podemos ver también el voltaje que nos da en cada una de las resistencias.
Para calcular esto, primero se tendrá que pasar las resistencias de RC, RA y RB, como está en circuito delta o circuito triángulo, pasarlo en estrella o tipo Y, para tener un mejor cálculo de la resistencia equivalente del circuito número 4. Ahora pasaré a medir el amperaje de cada una de las resistencias. Como podemos observar, teniendo ya el amperímetro en cada resistencia, podemos observar la resistencia, la intensidad total y la intensidad en cada una de las resistencias, siendo 1.05 miliamperios en R1 y también el resto de la intensidad en las siguientes resistencias. Teniendo ya todo, concluyo con la simulación del circuito número 4. En esta tabla se puede apreciar el voltaje y la intensidad en cada una de las resistencias del circuito número 4. Y con esto se concluye la evaluación del primer parcial de electricidad.